Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie fiel, Yesterday, basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Sí, respondió como un colegial. Hay que contestar cuando se pregunta, claro y sencillo, incapaz de engañar. Jung Hyang pronuncia mi nombre, Shen Shen. Sigue llamando Shen Shen, Shen Shen. Sonreí como si fuera descendiente de Yang Wei Fei en la noche. Regresé en silencio a la mansión Rong. Al día siguiente, el padre y los hijos de Rong ya estaban desayunando cuando bajé. Buenos días, tío Rong. Jung Hyang, Jung Ting. Delante del tío Rong hay un tazón de gachas de arroz blancas. Él dijo, Buenos días, Shen Shen. Quería pedirle a la criada que te llamara para desayunar, pero Jung Hyang dijo que deberíamos dejarte dormir un poco más después de tu largo vuelo. Por eso no te despertamos. Le eché una rápida mirada a Jung Hyang y lo vi bajar la cabeza con excesiva cautela para mirar su desayuno. No pude evitar sonreír y esbozar una sonrisa. Jung Hyang es muy atento, gracias a ti. He podido dormir bien, interrumpió Ron Jung Ting. Así es, el hermano mayor está atento, Shen Shen. ¿Cuáles son tus planes para hoy? Seré tu chofer. No hace falta. Papá dijo que, ya que estoy aquí en Hong Kong, debería jugar menos y aprender del tío Ron. Creo que sería mejor que los acompañara a todos a la empresa Ron para observar. Sonreí mientras bajaba la cabeza para ocultar mi mirada de desprecio a Ron Jun-ting. Es demasiado tarde, Ron Jun-ting. Esta vez no puedes compararte con la agilidad de tu hermano mayor. Miré furtivamente al afable y amable Ron Jun-jin. De repente mi corazón se llenó de dulzura, incomparablemente seductor, una sensación que no había experimentado antes. Así es, la ágil soy yo. Reí para mis adentros. Después del desayuno, todos nos dirigimos a la oficina. Anuncié delante de todos que quería sentarme en el coche de Jung-jin. Me gusta mucho este modelo de coche, cómodo y fiable. Ron Jung-jin, que desde el principio había querido llevarme, puso mala cara, pero forzó una sonrisa y me abrió la puerta del coche de Ron Jung-jin. Sentado al volante, Ron Jung-jang no sabía si reír o llorar. ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo de que haya revelado mis intenciones? Pregunté. No esperaba que fueras tan atrevido. ¿No temes que empiecen a especular sin fundamento? Efectivamente, una noche después, volvió a comportarse como un hijo ejemplar. Suspiré. Cuanto más evasivo seas, más sospechará la gente. Deberías aprender un poco sobre estas tácticas. Sí, no entiendo. El hombre ríe con ligereza mientras conduce, mirándome con ojos llenos de ternura. De repente me siento feliz sentada hacia su lado. Me di cuenta, para mi consternación, y le dije a Ron Jung-jin, ¿sabes qué? Eres inherentemente muy seductor. ¿Oh? Es porque con una sola mirada tuya, mi corazón da un vuelco. Estas palabras eran verdades a medias, pero él pareció creérselas al pie de la letra. Me miró con alegría, con su hermoso rostro repentinamente rojo. Mi corazón dio un vuelco y se sonrojó. No pude evitar imaginar cómo sería cuando hiciéramos él. ¡Qué ingenuo! Anoche fue una oportunidad tan buena, pero apretó los dientes y se contuvo de tocarme. Sé que libra una intensa batalla en su interior. Me conmueve un poco el respeto con el que me mira, pero ese respeto no es en absoluto lo que deseo. Dos hombres en pijama con sentimientos sin resolver regresaron a sus respectivas habitaciones y encima los besos apasionados. El resultado fue que di vueltas en la cama frustrada toda la noche, maldiciendo al adorable pero conservador Ron Jung-jin.
De verdad, es la primera vez que me encuentro con un hombre con tanta integridad. Al llegar a la empresa, entramos con aires de grandeza en la oficina, mobiliario sencillo, un escritorio repleto de archivos. Con solo una mirada supe de inmediato cómo Ron Junting le endosaba todo el trabajo pesado a su hermano mayor. Me acerqué a los archivos cuidadosamente clasificados con instrucciones escritas con pulcritud. Esta persona no es tonta, tiene una ética de trabajo impecable. La oficina de papá está un piso más arriba. La oficina de Junjing está al lado, dijo Junjing, cerrando la puerta y sonriéndome. ¿Me dijiste eso para advertirme que no fuera tan descarada en la oficina? Lo miré con los ojos entrecerrados. Junjing sonrió tímidamente y se acercó a mí. Sabía que quería acercarse, pero le faltaba el valor para ser galante. Suspiré y guié su mano para que rodeara mi cintura. Esa mano se apretó de inmediato, como si no quisiera soltarme jamás. Junting siempre se aprovecha de ti, dije con desdén. Este tipo de hermano menor, tarde o temprano, te engullirá. Su rostro refinado y pulido no mostraba signos de cambio mientras bajaba la cabeza hacia mi cuello y respiraba.